Bendiciones para todos. Dios les siga ayudando como hasta aquí lo ha hecho. Él ha sido muy fiel con todos nosotros. Estamos muy alegres, realmente felices de comenzar una nueva serie. Es la primera serie del año. Por supuesto, ya predicamos algunos domingos sobre cómo tener un año en bendición y estuvimos predicando del Salmo 23. Pero es un buen punto de partida para hablarles de una serie de predicaciones que estaremos tocando todo el año, todo el año. En estos días alguien nos preguntó, ¿cuándo vamos a estudiar un libro de la Biblia como queremos hacerlo siempre? Entonces les dije, llegó el tiempo. Vamos a leer y a estudiar el Evangelio según San Marcos. Yo escuché predicaciones de Marcos recién convertido, lo escuché de un gran predicador ecuatoriano y que tiene recursos, material, este libro. Por eso, con mucha alegría vamos a abordarlo y vamos a irnos muy despacio. Vamos por ahora a hablar de este evangelio en el capítulo 1, primeros versículos. Hoy hablaremos de algunos versículos del capítulo 1, pero seguiremos ahí en ese capítulo durante un par de meses. El nombre de nuestra serie es El reino venidero. Vamos a hablar del reino de Dios y qué buena oportunidad para ajustar algunos vacíos doctrinales en los que podemos estar propio de malas interpretaciones que se hacen sobre textos bíblicos. Entonces creo que es una buena temporada, un buen tiempo para que ajustemos tuerquitas en algunas cosas de asunto doctrinal en lo que respecta al reino de Dios. Hoy hablaremos del capítulo 1, versículos 1 al 3, aunque ampliaremos otros versículos un poquito más adelante. La Biblia dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bien, el título de nuestra predicación hoy, el reino de Dios. Y buscamos con nuestra enseñanza de hoy, y les voy a dar de una vez nuestra idea central del día de hoy. Buscamos hoy entender que el reino de Dios es más real que todo lo que vemos. Somos expertos en creer en lo que vemos. Expertos. Por eso la frase popular, ver para creer. Cuando el evangelio de Dios consiste en creer para poder ver. Por eso Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver. Ustedes creyeron sin ver, seguramente, por eso estamos aquí. Y estamos convencidos que vamos a ver muchas cosas. Ahora, con base en esto, quiero decirles que el reino de Dios no es visible físicamente, gracias Pedro, pero es más real que lo que vemos. Por eso la Biblia dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba. También dice, pongan los ojos en las cosas que no se ven. Increíble contradicción. Vean lo que no se ve, porque lo que vemos, ¿qué pasa con esto que vemos? Se va a acabar, es pasajero, se va a destruir. Pero lo que no se ve, refiriéndose a lo inmaterial, refiriéndose a lo espiritual, lo que no se ve trascenderá para siempre. Tiene eternidad, sí señor. Muy bien, por eso nuestra frase, el reino de Dios es más real que todo lo que vemos. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta, pero no quiero que tomen la pregunta, piense en ella un momentico nada más o simplemente ni piense en ella. Quiero invitarlo a que piense en ella en este momento durante un par de minutos y luego en casa, ojalá pudiera ser un tema de familia. Esta tarde en el almuerzo, esta noche en la cena, mañana en algún momento con sus hijos, con su esposa, con sus familiares. Hablemos un poco de la pregunta que hizo
el pastor cuando comenzó la predicación. ¿Cuál es la pregunta para ustedes en esta mañana? Para mí también, por supuesto. Si usted recibiera la noticia en este momento a su teléfono por un mensaje de texto, o le llamaran, o alguien viniera y se lo dijera personalmente y le dijera: usted hoy a las 6 de la tarde tiene que salir del país, tiene que irse del país. Es decir, que no va a llegar mañana aquí en Villavicencio, no va a haber mañana para usted en Villavicencio. Pero no solamente la noticia es que usted tiene que irse a las 6 de la tarde, sino que la noticia incluye que usted nunca más volverá a Villavicencio. Y que tiene que dejar su casa, su trabajo, su ocupación, su familia, e irse para siempre. Para siempre. Nunca más volverás a Villavicencio. Si esa fuera la noticia, no hay opción, no te están diciendo quiere irse, no, esa es la noticia. Ubíquese en esa situación. Tiene que irse, es decisivo sí o sí. Son dame la hora por favor, 10:30. Gracias, 10:35, 10:30. Tienes hasta las 6 de la tarde para poner todo lo que puedas en orden. ¿Qué pondrías en orden? Tienes hasta las 6 de la tarde porque a las 6 te vas definitivamente del país y te vas a desprender de todo lo que tienes, incluyendo tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus amigos, la iglesia, tu trabajo, tus deudas. Eso no suena bien. No suena bien, no suena tan mal. Pero también lo que vas a ganar. Uy, pero es que me deben esto, me deben aquello, también lo vas a perder. Si eso fuera, ¿qué harías en estas 8 horas que te quedan más o menos para partir? ¿A qué le darías prioridad? Algunos dirán: yo me pongo con juicio y reúno a mi familia y me despido de mi familia, por ejemplo. Otros dirán: no, tengo que dejar en orden el tema de mi trabajo o el tema de mi estudio o el tema de una amistad. Otro diría: acabo de pelear con mi esposa, voy a dejar eso en orden, voy a arreglar el tema. O acabo de tener una discusión con mi hijo, con mi primo, con mi sobrino, voy a correr y voy a dejar eso en orden. Posiblemente algunos quieren arreglar relaciones, su relación con alguien. O van a correr a terminar algo que quedó pendiente. O ¿saben algunos qué podrían hacer? Sencillamente podrían decir: bueno, como me voy, la verdad, todo perdió algún valor. Ya las cosas no tienen el mismo sentido. ¿Para qué corro al trabajo? ¿Para qué voy al banco si hoy están cerrados? Bueno, la mayoría están cerrados. O si arreglo esto o no lo arreglo, no hace la diferencia. Y ahí estaríamos en esa toma de decisiones. ¿Cuánto tiempo? 8 horas. Quiero contarles que la circunstancia de un cristiano aquí en la tierra es justamente esa. Usted y yo tenemos un futuro definido por la bondad y voluntad de Dios y está demarcado por su soberanía, su eternidad, su perfección. Está definido ya en el plan de Dios y nosotros debiéramos vivir todo el tiempo a diario pensando en ese futuro, pero la mayoría de veces nuestro pensamiento se centra en nuestro presente. La mayoría de nosotros está pensando en qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, en una semana, en un mes, en un año. No es malo que planees lo de tu vida, pero se convierte en algo negativo cuando te olvidas de que tú eres llamado a estar en la presencia de Dios por la eternidad y que nuestro paso por este planeta es realmente corto. ¿Cuánto tiempo piensas vivir? ¿20 años? ¿40 años? ¿60 años? ¿80 años? ¿100?
¿Cuántos piensas vivir? Si comparas los 20, 60 o 100 años con la eternidad, es un tiempo minúsculo. Minúsculo. Cuando entendemos que hacemos parte de una eternidad definida por Dios, nuestro presente aquí en la tierra debiera cambiar. Y uno de los temas de Marcos al hablar del reino de Dios es justamente entender que la oración de Jesucristo, que nos dejó como modelo de oración, justamente habla de eso. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Venga a nosotros tu reino. Tu reino. Es decir, tiene que haber permanentemente en nosotros un verdadero compromiso con hacer, causar, permitir que el reino de Dios venga a nuestra vida. Cuando yo le pregunto a usted qué haría en estas horas, seguramente se nos ocurren muchas cosas, pero a lo que quiero llevarlo a que piense es a que nuestra vida debiera ser permanentemente eso, no 8 horas, todo el tiempo. Es decir, vas a tomar una decisión hoy, piensa en que debes tomar una decisión sabiendo que eres parte del reino de Dios. ¿Vas a casarte? ¿Vas a conseguir un novio? ¿Una novia? ¿Vas a viajar? ¿Vas a estudiar? Piensa en que en este planeta estamos de paso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ya no hacemos parte de esta humanidad. Que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. En el cielo. Sí, en el papel dice que eres colombiano o venezolano o americano, no sé. Eso dice el papel. Pero cuando tú crees en Jesucristo como Salvador, dejas de ser terrenal y te vuelves espiritual. Y ahora perteneces al reino de Dios. Quiero definir con ustedes desde hoy, porque es un tema de 2 meses y lo estaremos abordando todo el año. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a encontrar, no sé si decenas, pero varias definiciones. Pero inicialmente, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la autoridad real de Dios en nuestra vida. ¿Qué es el reino de Dios? La autoridad real de Dios en nuestra vida. Por eso el título de nuestra predicación es El reino de Dios. Algunos piensan que el reino de Dios es algo físico, es un lugar. Estoy en el reino, no estoy en el reino. No, no es un lugar. Reinado significa gobierno. Reinado significa mandato. El reino de Dios es la autoridad, el gobierno, el mandato de Dios en nuestra vida. ¿Dónde está el reino de Dios? No lo puedes definir porque no es un lugar. ¿Dónde o cuándo es el reino de Dios? Tiene más sentido esa pregunta. Tiene que ver con que un día Dios gobernará sobre todo este planeta, sobre todo el universo. Pero ¿qué está pasando hoy? La persona que cree en Jesús como Salvador y camina con el Señor está trayendo el reino de Dios a su vida. El reino de Dios no está establecido en la tierra aún. Pero el creyente, la persona que cree en Jesús, en Dios, que cree en la verdad del evangelio, ese día, como corresponde creer, ese día se cumple el Padre nuestro. Venga a nosotros. ¿Sabe qué dijo Jesús ese día? Venga a nosotros tu gobierno, tu autoridad. Y cuando tú haces parte de un reino, comienzas a vivir de acuerdo a las normas de ese reino, de ese gobierno. Cuando haces parte de ese gobierno, comienzas a vivir de acuerdo a sus reglamentos, normativas, leyes. Esa es la verdad de Dios. Entonces leamos en el texto que vimos 3 verdades de lo que Dios nos quiere enseñar en estos 3 versículos sobre el reino de Dios. Primero, Dios nos envía a proclamar su reino. Es un mandato. ¿Qué estamos proclamando? No estamos proclamando un sitio,
No estamos proclamando un lugar, estamos proclamando la autoridad de Dios sobre una persona. Estamos proclamando el gobierno de Dios. Cuando tú haces parte del reino, tú no aparecerás con una cédula que diga hago parte de un sitio. No, aparecerás con una cédula, un documento que diga yo soy gobernado por Dios. Él me lidera, me gobierna. Miren dos textos que hablan de eso. Colosenses capítulo 1 versículo 20, por favor. Colosenses capítulo 1 versículo 20. La Biblia dice, y por medio de él, está hablando de cómo el Padre usó a Jesús para volver a la humanidad a él, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Jesucristo, Dios reconcilió por medio de Jesucristo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Estamos bien? Mediante la sangre de Jesús. Ese fue el llamado, el plan, el propósito de Dios con Jesús. Y segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aparece una palabra definitiva en medio de este tema del reino, y es que la humanidad se apartó de Dios. ¿Qué causó la separación entre Dios y el hombre? El pecado. Entonces la relación se rompió, pero Dios a través de Jesús reconcilió al mundo con él. Ahora, ¿quién se reconcilia con Dios? ¿Todos? ¿Todos? No, los que creen en Jesús como Salvador. Entonces está diciendo, Jesús reconcilió al hombre con Dios, pero nosotros somos llamados a predicar esa reconciliación. Es decir, debemos conducir a nuestro familiar, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, aún a los desconocidos. Debemos conducirlos a que se reconcilien con el Señor. Es parte del llamado que Dios nos hizo. ¿Por qué proclamar el evangelio? Repito lo que dice Marcos 1 versículo 2. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está diciendo el Señor, voy a mandar a un mensajero. Se refería a Juan el Bautista. Por eso, como letra A, quiero decirles, Juan proclamó el reino de Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Un hombre que se levanta unos días antes de que Jesucristo apareciera en escena. Ya ellos son contemporáneos en edad, son familia, pero Juan el Bautista tiene una predicación aguerrida, violenta, y comienza a predicar desde el arrepentimiento. Generación de víboras, una cosa así fuerte, y predica el evangelio. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba preparando el camino para que Jesús viniera y siguiera predicando. Juan el Bautista proclamó el reino de Dios. Ese era su plan. Él no vino a hablar de sí mismo, porque a algunos les encanta hablar de sí mismos. Él no vino a hablar de una institución. Es que en la iglesia tal, en la iglesia otra. No vino a hablar de una institución. No vino a hablar de un gobierno terrenal. No vino a hablar de cosas materiales. Vino a hablar del mensaje más importante que cualquier ser humano puede escuchar. El mensaje del reino de Dios. El mensaje del evangelio. Juan lo proclamó. Jesucristo proclamó su reino. Jesucristo proclamó su reino. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4, versículo 43.
Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio ¿de qué dice? Del reino. Es necesario que yo anuncie a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesucristo sintetiza su ministerio en esa frase. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Vine a anunciar el evangelio del reino. A eso vino Jesús. Eso incluye que anunciaba al Padre. Eso incluye que anunciaba buenas nuevas. Eso incluye que moriría en la cruz. Eso incluye que resucitaría. Pero para ese momento, en Juan capítulo, en Lucas 4, estaba predicando. Jesús, ¿cuál es tu trabajo? Anunciar el reino. Entonces, Juan proclamó el reino. Jesús proclamó el reino. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces Juan está anunciándolo, Jesús lo anuncia, lo proclama, y ahora, como letra C, nosotros somos llamados a proclamar el reino de Dios. ¿Quién lo hizo? Juan. Lo hizo el mismo Señor Jesucristo, y hoy debo decirles, nosotros fuimos llamados a proclamar el reino de Dios. Y esa parte la olvidamos un poquito. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 2. Ahí está en su proyección. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Reino es sinónimo de autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis otra cosa. Y ahora el versículo 6, mira lo que dice el versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas. Él los comisionó: vengan para acá, van a ir a anunciar el reino. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y anunciaron, fueron y proclamaron. Marcos capítulo 16, versículo 15 muestra otro momento de ese anuncio. Versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Anuncien el reino, anuncien el reino. Y si tú revisas, nosotros, por hacer parte del reino de Dios, tenemos que proclamar ese reino. Tenemos que proclamar el evangelio. Yo les quiero hacer una pregunta antes de ir al segundo punto. ¿Creen ustedes que ya establecieron correctamente sus metas para el 2021? Algunos tienen sueños, aspiraciones. Creo que el tema de la pandemia como que nos ha puesto a variar un poco nuestros propósitos. Antes decíamos, de pronto para esta temporada, para este año hago esto, compro esto otro, viajamos a tal lugar, y como que había esas expectativas. Hoy en día como que somos más cautos a la hora de tomar decisiones y planear cosas. Bueno, si la pandemia nos da, intentamos comprar esto o viajar a tal lugar, como que ya comenzamos a medirnos más en nuestras expectativas. Algunos, ¿ustedes saben cuál es la expectativa o el compromiso más alto en esta temporada 2021? Voy a hablarle de 3. Mundialmente existen cosas que la gente decide. Por ejemplo, unos deciden estudiar, leer libros, capacitarse. Eso es una decisión de muchos. Otros deciden ahorrar. Es muy frecuente que las metas de este año 2021 para muchos en el mundo sea ahorrar, pero la que definitivamente más se repite es la de hacer ejercicio. Es una de las expectativas más altas. Voy a hacer ejercicio en el año 2021. Voy a bajar de peso. Voy a mejorar por mi salud, por mi estética, por la razón que sea. Y comienzan a trabajar en ese tema de la parte del corporal, el físico. A algunos les dura la disciplina, a otros no les dura mayor cosa. ¿Pero por qué les digo esto? Porque muchos creyentes ni siquiera lo tienen como una opción, que una meta para el 2021 sea proclamar
el reino de Dios. En la Biblia hay mandatos, órdenes, asuntos que Dios estableció como norma para la vida. Velad y orad. Por ejemplo, congréguense, es un mandato de Dios. Sean agradecidos con todo. Sujétense a las autoridades. Es un mandato, está en la Biblia, es un mandato de Dios. Y dice, prediquen el evangelio. Y ese mandato como que no existe. No existe. ¿Cuántos de ustedes tienen ya establecida la meta? Ya hablaron con su familia. Bueno, niños, amor, le dicen a la esposa o al esposo, la meta para este año es ganarnos 2 personas para la iglesia. ¿Quién lo hizo ya? ¿Quién ya estableció como un propósito para este año? Atraer personas a la iglesia el domingo. Voy a invitar amigos, voy a invitar amigas, Pero le apuesto que ya algunos están pensando, este año me compro el mejor portátil, el mejor celular, el mejor herramienta de trabajo, vamos a ir afuera a otro departamento a viajar de vacaciones. Hay muchas metas, pero lo trascendental, ¿recuerdan lo que les dije al comienzo? ¿Cómo vivimos sabiendo que en cualquier momento nos vamos? Y lo realmente importante, lo eterno, lo espiritual es lo que trasciende, lo demás no. Bien, ¿qué es lo que predicaremos? ¿Qué es lo que anunciaremos? Segundo punto, Dios nos da el mensaje del reino. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Miren este increíble mensaje que debe ser predicado para anunciar el reino de Dios. Marcos 1, 4, 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Este mensaje que debe ser predicado para que el reino sea anunciado tiene 2 perfiles, 2 temas centrales, 2 fundamentos. Uno, debe ser un mensaje de arrepentimiento. Mensaje de arrepentimiento. Es decir, que cuando tú le hablas a alguien de Dios, tiene que pasar lo que pasó contigo, si es que ya pasó. Y es que cuando te predican el evangelio, te debe conducir a arrepentirte. Si cuando te predicaron el evangelio, tú no fuiste conducido a arrepentirte, ahí hay un vacío, ahí hay un problema, porque encontrarse con la verdad del evangelio debe llevarte a tomar la decisión de pedir perdón por tus pecados. ¿Qué dice la Biblia? Que iban a Juan el Bautista, él los bautizaba porque era un bautismo de arrepentimiento. Después explicaremos lo de bautismo de arrepentimiento. Y dice, y todos confesaban sus pecados. Era la forma de decirle, Juan, nosotros hemos pecado muchísimo, bautícenos para sentir que Dios nos perdonó. Había arrepentimiento sincero. Qué triste que a algunos se les predique el evangelio, ellos sepan que esta predicación es real, esto es el camino, saben que esto es lo justo, saben que es la verdad, pero no quieren cambiar. Su vida sigue siendo exactamente la misma o peor. Es decir, tuvieron un encuentro con un mensaje que, aunque los lleva y los motiva a arrepentirse, no ha sido lo suficientemente entendido como para que la persona diga, no más, dejo de hacer esto, de hacer aquello, porque tuve un encuentro con el reino de Dios, con el evangelio, con el mensaje de salvación. Si nuestra vida sigue siendo la misma, a pesar de que ya conocemos el evangelio, la Biblia dice, ¿qué otro mensaje les queda? ¿Qué más se les puede decir? La Biblia dice, si algunos, entendiendo el sacrificio de Jesús, insisten en seguir pecando, ¿qué otro sacrificio hay que hacer? No lo hay.
El evangelio nos debe conducir a un arrepentimiento definitivo, sincero, real. Y sigue diciendo el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepentimiento, y luego dice, y creed en el evangelio. Arrepiéntanse y crean. Una pregunta, ¿qué es primero? ¿Arrepentirnos o creer? ¿Te puedes arrepentir sin creer? ¿Puedes creer sin arrepentirte? Hay una respuesta para eso. Hay una respuesta para eso. Es que antes de creer y arrepentirnos, o antes de arrepentirnos y creer, debe ocurrir algo más. Otra vez, ¿qué es primero? ¿Creer o arrepentirse? ¿Arrepentirse o creer? ¿Qué es primero? Pues la respuesta es que antes de esos dos tiene que pasar algo más. Antes de esos dos, ¿qué tiene que pasar? Vamos a contestarlo en los próximos domingos en la predicación. ¿Está bien? Tiene que retarnos, eso tiene que retarnos. Qué bonito que usted pueda decirme, me llama por allá el miércoles, pastor, señor, pastor, ya sé lo que tiene que pasar antes de eso. ¿Y cómo sabe? Llegó un pajarito y le contó. ¿O qué hay que hacer? Estudiar la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor, estudiar. Porque lo que yo les digo aquí carece de sentido si usted no llega a su casa a leer y a confirmar que esto es verdad. No, carece de valor. Entonces, el mensaje del reino tiene dos características: arrepentimiento y creer. Qué bonito es creer. Hay una frase de cajón: es mejor morir creyendo que vivir dudando. Qué bonito es creer. Qué bonito es cuando el hijo le dice al papá o a la mamá: papá, hice esto y esto, y tú no te quedas con la duda: ¿será verdad lo que me está diciendo este muchacho, esta muchacha? ¿Será que me está engañando? No, qué bonito es creer. Creer. Qué bonito cuando el esposo le dice a la esposa: amor, voy a hacer esto, aquello, lo que sea. Y la esposa dice: le creo a mi esposo. O será sencillo que la esposa diga: ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo es una vida así? Te dudas. Eso es agónico. Eso es terrible. Yo no sé si a alguien le ha tocado esa situación. Eso es triste. Eso es triste. Qué bonito es creer. Qué bonito es creerle al Dios que nunca nos falla. Creerle a ese Dios que dijo: nunca te dejaré, siempre te sustentaré, te tomaré entre mis brazos, te abrazaré, te sujetaré de mi mano de... ¡Ay, qué hermosura! Poder creerle a Dios. Yo soy tu sanador, dice la Biblia. Yo soy el que te sostengo en medio del día difícil. No temas, yo te ayudo, dice la Biblia. ¿Es bonito creer? Claro que sí. No deje de creer. Ese es el mensaje que predicamos: creer en el evangelio de nuestro Señor. Y tercero, termino con esto, increíble, maravilloso: Dios establece su reino. Recuerden, no es algo físico, no es algo material, es algo espiritual. ¿Cómo así que lo establece? Marcos capítulo 1, estamos en el capítulo 1, mira el versículo 9 por favor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Recuerdan la escena? ¿Recuerdan la historia? Juan le dijo: no, yo no lo puedo bautizar. ¿Y qué le dijo Jesús? Me bautiza, tiene que cumplirse lo que dice la Biblia. Y Juan el Bautista lo bautizó. Y dice el versículo 10: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y el Hijo de Dios en el agua recién bautizado. La Trinidad, la perfección de la Trinidad allí. Versículo 15, y ahí se cumple el versículo 15: el tiempo se ha
cumplido y el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Dónde se estableció el reino de Dios en la tierra con respecto a que comenzó ese crecimiento, esa expansión del reino de Dios? En Jesús, en su bautismo. Ese fue el evento que partió en toda la historia. El reino de Dios no aparecía en la tierra y apareció en Jesús en su bautismo. ¿Sabe qué ocurrió ese día? Ese día se abrieron los cielos, Dios habló, el Espíritu Santo descendió, Jesús fue bautizado en el agua, por el agua salió. Y dice la Escritura, hoy se ha cumplido, el reino de Dios comienza a establecerse. De ahí en adelante, todo aquel que cree en Jesucristo comienza a recibir la bendición de tener a ese Dios maravilloso y a ver el reino de Dios en su vida. Oiga, hermano, hermana, si alguien viene por primera vez, escúcheme esto. Para ser parte de este reino no hay que pagar nada, no hay que apartar, no hay que hacer fila. Para los que no somos buenos para hacer fila, no hay que hacer fila. No hay que tener X título profesional o académico. ¿Qué hay que hacer? Creer. Eso conduce al arrepentimiento, o el arrepentimiento conduce a creer. Estamos definiendo eso. Una pista. O te arrepientes y vas a creer a partir de eso. El tema es que todo eso lo que hace es hacerte parte del reino de Dios, del gobierno de Dios. Pero solamente ocurrió en Jesucristo. Solamente pudo pasar cuando Jesucristo a sí mismo lo cumplió por medio de la obra que Dios estableció. Solo en Jesús. Cree en Jesús como tu Salvador y el reino de Dios vendrá a tu vida. Pónganse en pie, por favor. Si alguno está enfermo, si alguno está con algún problema que lo tiene aturdido, angustiado, confía en Dios, en su poder y misericordia. Padre, yo oro por estas personas y con toda reverencia te pido, si tú quieres, haz un milagro en ellos. Sana al que quiera sanar. Ayuda al que quieras ayudar conforme a tu santo propósito y perfecta voluntad. Esos problemas en casa, económicos, familiares, la situación que sea, la ponemos en tus manos. Oro por la mamá de Edwin. Señor, tienes el poder para sanarla. Te pido que la ayudes, por favor. Donde esté en este momento, te pido que la ayudes. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén.